Conferencia Rezagados, el período terrestre, Génesis y evolución. Al audio, Egidio Caicedo. En nuestras anteriores charlas hemos tratado con la evolución de la vida, la evolución de la conciencia y la evolución de la forma. Es importante conocer que es el espíritu virginal el que estimula esta actividad evolucionaria para su triple manifestación en la materia para adquirir conciencia. Hemos hablado de todos los espíritus virginales como si todos sin excepción hubiesen hecho un progreso constante y uniforme. Hemos hecho esto a propósito por simplicidad, pero como todos sabemos, en todo grupo grande de gente, bien sea en corporaciones, universidades o asociaciones, no todos reciben reconocimientos y promociones al mismo tiempo. Así podemos bien imaginar que donde cerca de 60 billones de espíritus virginales inician un viaje con un propósito específico, no todos llegarán a la meta al mismo tiempo. Habrá grandes realizadores, bajos realizadores y rezagados. Aquellos que llegan primero, los que llegan de último y los que nunca llegarán en este gran período de manifestación. Así ha sido con todos los espíritus virginales de nuestra oleada de vida. Algunos se quedaron en el mismo período de Saturno, otros en el período solar, otros en el período lunar, mientras otros se van quedando diariamente en nuestro período terrestre. Al comienzo del período lunar, los espíritus virginales podían ya ser divididos en 6 categorías, como lo demuestra la diapositiva actual. Es importante recordar que la naturaleza avanza lentamente, que ella no hace cambios súbitos, que para ella el tiempo es nada mientras que la perfección lo es todo. Un mineral no se convierte en planta en un salto. Una planta no se vuelve animal en un año. Ni un animal se vuelve consciente en un siglo. Le requiere a la naturaleza millones y millones de años producir estos cambios, porque la escalera del ser de la madre naturaleza abarca desde el protoplasma hasta el hombre Dios. Ahora, al ir al siguiente diagrama, encontramos 9 categorías de espíritus virginales, agrupados bajo 5 categorías al comenzar el período terrestre. Progresar con nuestra oleada de vida es a lo que se llama salvación en nuestra religión cristiana. Aquellos que no sostienen el ritmo con nuestra oleada de vida serán sostenidos en un estado de inercia durante inconcebibles millones de años hasta que una nueva oleada de vida llegue al estado alcanzado por los rezagados anteriormente y puedan continuar su jornada evolutiva. Max Heindel nos dice que 3/5 partes de los espíritus virginales de nuestra oleada de vida pasarán el punto crítico en nuestra siguiente espiral evolutiva y continuarán todos hasta el final. Además nos dice que cuando el materialismo es llevado demasiado lejos, no solo obstaculiza el progreso de nuestra oleada de vida, sino que lentamente destruye los 7 vehículos del espíritu virginal. En un caso así, el espíritu virginal tendrá que empezar desde el comienzo de un nuevo ciclo evolutivo. Por consiguiente, todo el trabajo que haya realizado el espíritu virginal desde el amanecer del período de Saturno será completamente desperdiciado. Max Heindel también nos informa que los rezagados de nuestra oleada tienen la posibilidad de alcanzarnos y aún de sobrepasarnos si hacen un esfuerzo extenuante, pero los pioneros de posteriores oleadas de vida, sin importar qué tan avanzados estén, no podrán hacerlo. Así que, ¿cuál es la clave del progreso evolucionario?
Es importante que usted anote. La adaptabilidad es la clave del progreso. Todo progreso depende de ser flexible, adaptable y moldeable para acomodarse a los constantes cambios de las nuevas condiciones. Miremos ahora nuestro período terrestre. Los globos del período terrestre se encuentran en los 4 estados más densos de la materia de nuestra oleada de vida. Recordemos que todo es relativo. Vemos que los globos del período terrestre se hallan en la región del pensamiento concreto, el mundo del deseo, la región etérica y la región química de nuestro mundo físico. Es importante que comencemos acondicionando nuestro cerebro a pensar en términos de relatividad. De otra manera, nos engañamos a nosotros mismos pensando que es posible la limitación del absoluto, porque el mundo de Dios, el bien y el mal, lo verdadero y lo falso son realidades. Algunas cosas son reales en tiempo y espacio, otras en la eternidad. Tal vez usted quiera anotar esto. El período terrestre es el cuarto de nuestros 7 períodos mundiales. Tenemos por lo tanto en la actualidad 4 elementos. Hemos traído fuego del período de Saturno, aire del período solar, agua del período lunar y añadido la tierra como el cuarto elemento. En el período de Júpiter se añadirá un 5º elemento y así nuestro 7º período mundial, donde eventualmente tendremos 7 elementos. Fue así en este ambiente y de 4 elementos, de todas las 9 categorías de espíritus virginales, agrupados en 5 clases que reaparecieron, con sus respectivas jerarquías a cargo de ellos. Desde el período lunar, sin embargo, las condiciones cristalizantes de nuestro período terrestre no acomodaron ninguna clase grande o medio desarrolladas de espíritus virginales, sino que algunas clases avanzaron medio paso, mientras que otras retrocedieron medio paso. Por ejemplo, algunas plantas animales avanzaron completamente al reino animal, mientras que otras permanecieron en el reino vegetal. La estrella de mar es un ejemplo de una planta animal avanzada. Mantenga en mente que estamos hablando ahora de la forma, y no de la vida que habita en la forma, porque la naturaleza siempre provee el grado correspondiente de la forma para que se acomode a la vida que habita. Nuestra humanidad en esta época experimentó un intento de dividir el cuerpo de deseos en 2 partes. Donde esto fue posible, el Homo sapiens embrionario hizo su aparición. Donde no se pudo, las formas animales que ahora son nuestros antropoides hicieron su aparición. Pero aún el Homo sapiens de esa época no era del todo capaz de acomodar el ego morador. Así que el grupo 1, que fue más flexible, recibió primero al ego morador, mientras que el grupo 2, quien se hizo flexible un poco después, recibió al ego morador un poco más tarde, cuando estuvo listo. Por eso se nos dice que aún en nuestra humanidad actual tenemos almas jóvenes y almas viejas, a quienes se les llama las razas superiores e inferiores de la humanidad. En aquellas formas donde la división del cuerpo de deseos no fue posible, el vehículo fue entregado a las pasiones y deseos sin control. Esto hizo imposible que el ego habitara dentro de estas formas, así que fueron puestas bajo la custodia de un espíritu grupo, quien los guiaba desde afuera. En aquellas formas cuya división del cuerpo de deseos fue posible, la parte superior vino a ser una cierta clase de alma animal, que el ego podía unir por medio del vínculo de la mente, dada anteriormente en el período terrestre. Estas formas gradualmente comenzaron a adoptar una posición vertical. En este punto 2 cosas sucedieron a estos egos. Una, la posición vertical de su columna quedó libre de las corrientes
horizontales del mundo del deseo, por las cuales los espíritus grupos guían a los animales a su cargo. Y 2. Hizo posible que el ego entrara dentro de la forma, se exprese a sí mismo a través de su espina vertical y comience a construir el cerebro y la laringe vertical. Por consiguiente, la forma comenzó a usar palabras para expresar sus pensamientos, el cual es verdaderamente el máximo privilegio y puede ser ejercitado solamente por un ser humano pensante. En el trabajo de Dios siempre encontraremos la espiral, siempre una recapitulación, pero siempre en un nivel superior. Así que, en la revolución de Saturno del período terrestre, el cuerpo denso de la forma humana fue reconstruido de nuevo. Le fue dado el cerebro como germen para la mente, la cual se daría más tarde. Esta es la reconstrucción final del cuerpo denso, porque con un cerebro, esta forma es ahora capaz de obtener el máximo grado de eficiencia posible. Ahora el ego funciona a través de la sangre y por su sabiduría subconsciente guía y aconseja la forma, pero aún en este estado de la evolución todavía dependemos de las jerarquías creadoras. Los señores de la llama, Leo, nos ayudarán en el período de Saturno. Los señores de la sabiduría, Virgo, nos ayudarán en el período solar. Los señores de la individualidad, Libra, nos ayudaron en el período lunar, y ahora los señores de la forma, Escorpión, son los responsables de la reconstrucción de nuestra forma densa en el período terrestre. Con la adquisición de nuestro sistema nervioso voluntario en el período terrestre, dejamos de ser autómatas y tomamos nuestras acciones en nuestras propias manos, para bien o para mal. En la revolución solar del período terrestre, los ángeles, los cuales eran la humanidad del período lunar, ayudaron a los señores de la forma en la reconstrucción del cuerpo vital, para que pudiera acomodar la mente germinal mientras le daban al cuerpo vital la forma del cuerpo denso, porque en el siguiente gran paso, en el período de Júpiter, debemos espiritualizar nuestros cuerpos densos de modo que puedan funcionar completamente en cuerpo vital, al igual que hoy funcionamos en el cuerpo denso. Puesto que ningún desarrollo en la naturaleza es súbito, y puesto que la naturaleza está tratando de prepararnos para el período de Júpiter, la separación mutua del cuerpo vital y del cuerpo denso ya ha comenzado en algunos seres avanzados. En la revolución lunar del período terrestre se efectuó el trabajo sobre el cuerpo de deseos. Aquí los arcángeles y los señores de la mente vinieron a ayudar a los señores de la forma a reconstruir el cuerpo de deseos. Los arcángeles trabajaron con la parte inferior del cuerpo de deseos, purificándolo ligeramente de los deseos animales. Los señores de la mente implantaron el germen de la personalidad separada en la parte superior del cuerpo de deseos, y los señores de la forma moldearon el cuerpo de deseos con la figura ovoide que hoy es. Se hicieron provisiones en la reconstrucción del cuerpo de deseos para hacerlo capaz de ser interpenetrado por la mente durante nuestro período terrestre. En la revolución terrestre del período terrestre, el germen de la mente fue finalmente otorgado a la humanidad, pero no hasta que llegamos a la época Atlante, la cual fue la cuarta época de la revolución terrestre del período terrestre. El pináculo de la materialización no fue alcanzado por nosotros hasta el período terrestre. En este punto, las condiciones de los espíritus virginales vinieron a ser tales que para suministrarles al cuerpo el adecuado grado de calor para su evolución, nuestro sistema fue imbuido con los espíritus virginales de los 7 rayos o corrientes de vida, yendo cada uno con uno u otro de los planetas arrojados de nuestro Sol, la fuente central de la vida. Esta es la razón de ser de nuestro sistema solar
y de todos los demás sistemas solares del universo. Cada planeta fue colocado, por supuesto, en la órbita donde recibe la adecuada luz, calor y vibración para el desarrollo conveniente de sus espíritus virginales. Otro asunto para mantener en mente a medida que hablamos de los billones de individuos separados, estrellas, planetas, el sol, árboles, montañas, océanos, lagos, etcétera, etcétera, es que todo emana de la vida una, del espíritu. El espíritu impregna el espacio, la materia en cualquiera de sus formas. Es espacio cristalizado. La forma es sólo el polo negativo del espíritu y la vida en la forma es su polo positivo. El espíritu está continuamente activo, de una manera durante la manifestación material y de otra durante el caos. Ahora quizás podamos mejor entender que la vida puede existir independiente de la forma, que puede tener una forma no perceptible por nuestros sentidos o que puede habitar formas perceptibles por nosotros, y que hay un intercambio constante alrededor de nuestro todo el tiempo. Las formas disolviéndose en el espacio y el espacio cristalizándose en la forma. Que el caos no es un estado que existió en el pasado y que se ha ido para siempre, sino que el caos está todavía aquí y alrededor de nosotros. Ahora, lo cual nos trae al punto de que si las formas no se disolvieran permanentemente en el caos y que otras nuevas nacieran, no podría haber progreso. Así que desde el punto de vista del espíritu, y por favor tome nota de esto, entre más morimos, mejor vivimos. San Pablo y Goethe enseñan esto. En cierta forma podemos decir que el caos es la base de todo progreso. Esta es la razón por la cual los descansos entre los periodos, revoluciones y las vidas es tan importante para el crecimiento anímico. Así es que los espíritus virginales, con la asistencia de las jerarquías creadoras, desarrollan vehículos adecuados para funcionar en su ambiente. Colectivamente todos somos Dios, aunque Dios se manifiesta diferente en cada uno de nosotros. Un rápido estudio de la luz quizás pueda ilustrar la unidad y la diferenciación. Aquí vemos la luz blanca del sol con los 7 colores del espectro. El blanco, como Dios, es sintético y contiene los 7 colores del arco iris dentro de sí mismo. Los 3 colores primarios del azul, amarillo y rojo podrían corresponder a los 3 aspectos de Dios, la Trinidad. A medida que usted los entremezcla, obtiene 4 adicionales, para un total de 7, que bien podrían representar los 7 espíritus ante el trono. Incidentalmente, los ocultistas ven más de 7 colores visibles a nosotros. Ellos ven 12. Observamos en la siguiente filmina las 7 épocas de nuestro presente periodo terrestre: polar, hiperbórea, lemúrica, atlante y aria. Galilea será la 6ª y la 7ª no tiene nombre en el concepto, por lo que nos referiremos a ella como la revolución de Vulcano de la Tierra. Brevemente, estas son recapitulaciones de los periodos mundiales de Saturno, solar y lunar, más las épocas conectadas con la venidera actividad de los periodos de Júpiter, Venus y Vulcano. Así que brevemente, mientras nuestra Tierra era parte del Sol, nuestro ser humano comenzó en la región polar del Sol. Durante esta época polar, nosotros como personas Sol teníamos un cuerpo grande en forma de bolsa tenue, con una apertura en la parte superior en la cual un órgano de orientación, de dirección y sensación protegía la forma. Este órgano evitaba que la forma entrara en lugares donde no soportaría el calor. En esta etapa de desarrollo, nuestro cuerpo, con figura de bolsa, se propagaba dividiéndose en 2 formas, ninguna de las cuales podía crecer. El órgano de dirección de la época polar es la glándula pineal de nuestra época aria. En la época hiperbórea, nuestro cuerpo denso fue revestido de cuerpo vital.
Nuestras formas ahora crecían atrayendo material de su alrededor como por ósmosis. La propagación todavía se efectuaba por división, pero ahora en dos partes, cada una de las cuales capaz de crecer a la estatura de sus padres. Habíamos creado una mancha tan grande en el sol que tuvimos que ser arrojados al exterior para proseguir nuestra evolución. Esto ocurrió al final de la época hiperbórea. Poco después, Venus y Mercurio fueron arrojados por razones similares. Solo hubo una raza en la época lemúrica, 7 razas en la época atlante, 7 más en la época aria y después de la diferenciación en 15 razas, nos mezclaremos en una sola al comenzar la época galilea, completando 16 por todas. Los lemures se distinguieron porque ellos podían moldear las formas de los animales y los suyos propios, así como la habilidad de llevar grandes pesos. Sin embargo, no tenían ojos como los nuestros. Los ojos con visión fueron desarrollados en la época del arco iris, en la última parte de la época atlante. Los lemures percibían las cosas a su alrededor, aunque no sabían nada de sus cuerpos, ni conocían el nacimiento ni la muerte de sus vehículos densos. Su conciencia era continua. El dolor era lo único que los apercibía de algo, que era su cuerpo denso. Los ángeles manejaban la propagación de los lemures, reuniéndolos en grandes templos en épocas establecidas del año cuando las fuerzas solares y lunares eran propicias. Era en esos contactos íntimos de copulación que los lemures se hicieron conscientes de la carne, y a través de estas uniones sexuales el hombre lentamente conoció a su esposa. Aquí radica la clave para el árbol del conocimiento bíblico y pasajes tales como que Adán conoció a Eva y cómo concebiré siendo que no conozco varón alguno. Con este conocimiento el hombre se hizo consciente del bien y del mal, aprendiendo a través del dolor que el uso ignorante de la fuerza creadora producía dolor, enfermedad y tristeza. El lenguaje de los lemures tenía poder sobre su medio ambiente. Era considerado santo y usado con gran reverencia. La educación de los muchachos les desarrollaba la voluntad y los métodos que se utilizaban hoy serían considerados bestiales comparados con nuestros estándares. La educación de las muchachas les desarrollaba la imaginación y una vez más los métodos para conseguirlo serían considerados abominables por nosotros, aunque estos crueles currículums no dejaron morbilidad entre los lemures porque no poseían la memoria. Las mujeres fueron las primeras en obtener los primeros vestigios de memoria. Fueron las primeras en formular la idea del bien y del mal a la humanidad. Por tanto, la mujer fue pionera en todo lo que llamamos cultura, puesto que la ley de renacimiento hace que se ocupen nuestros cuerpos masculinos y femeninos alternativamente, como hombre en una vida y como mujer en la siguiente. Todos tenemos la oportunidad de avanzar en la cultura. Así que los inocentes lemures cayeron en un mundo denso más material. Ahora deben transmutar la inocencia en virtud, porque la inocencia es hija de la ignorancia y el propósito de evolución es adquirir sabiduría. A partir de este punto la humanidad entra en el reino de la causa y efecto. Cabalísticamente, la época lemúrica es el jardín del paraíso con su Adán y Eva. La época atlante evolucionó en el continente atlántico, el cual se hallaba aproximadamente donde ahora está el océano Atlántico. Se levantó allí después de que los cataclismos volcánicos destruyeran gran parte del continente lemur. La atmósfera atlante era como una humareda oscura con mucha agua suspendida en el aire. Solo era posible ver unos cuantos metros adelante y el sol aparecía como una luz en la calle con una aura de niebla alrededor, y los atlantes se guiaban más por la percepción interna que por la visión externa en esa época. Estos atlantes tenían una cabeza con muy escasa frente, eran gigantes con brazos y piernas largas, daban brincos como los de un canguro, tenían ojos pequeños
centelleantes y su cabello era recto y de sección redonda. Los Hermohals fueron la raza que le dio nombre a las cosas. Los toltecas inauguraron la monarquía y la sucesión hereditaria. También iniciaron la costumbre de honrar al hombre por los actos de sus antepasados. Los turanios practicaron la magia negra y persiguieron la gratificación de los sentidos, la vanidad y la exhibición. Los semitas originales mostraron el primer germen de la mente correctora y se convirtieron en la raza simiente de las 7 razas de la época aria. Fueron los primeros en descubrir que el cerebro es superior al músculo. Los acadios y los mongoles continuaron desarrollando el pensamiento, aunque persiguieron ideas que se desviaron del curso de la evolución. Finalmente, en la última parte de la época atlante, el hombre despertó completamente, la atmósfera se aclaró y fueron capaces de percibir el mundo físico claramente. Este paso se dio a expensas de la facultad de percibir los mundos internos. En este último desarrollo vemos un importante principio de la evolución manifiesto. Y por favor tome nota. Ningún progreso es realizado que no sea obtenido a expensas de alguna facultad poseída previamente, la cual se obtiene luego en una forma superior. En la medida de que la pesada niebla se condensó, la Atlántida se inundó gradualmente, hasta que la mayor parte del continente con su población fue destruida. Aún así, un gran número logró escapar y dispersarse por el mundo. Los semitas originales fueron llevados al desierto de Gobi en el Asia Central. Allí fueron preparados para ser la simiente de las 7 razas nuevas de la época aria, que pronto iba a seguir. Estas 7 razas son la aria, la babilónica asirio-caldea, la persa grecolatina, la céltica, la teutónica anglosajona. 2 razas más vendrán y más gente nos dice que estas serán la ruso-eslava y una mezcla de los sucesores con los sucesores de los Estados Unidos, de los cuales saldrá la última raza, la cual seguirá su curso al comienzo de la época galilea. Ahora, regresando un poco, los señores de Venus retiraron su vigilancia de la humanidad, dejándolo bajo la responsabilidad de aquellos que habían sido iniciados en los altos ministerios. Al comenzar la época aria, de ahí en adelante, estos hermanos mayores o maestros fueron los únicos mediadores entre Dios y el hombre, y estos iniciados dejaron al hombre a la entera libertad de buscarlos o no. También ahí dejaron al hombre libre de aprender a gobernarse, porque ellos habían encontrado que la automaestría es el fin y objeto de todo liderazgo, porque ningún hombre puede permanecer seguro salvo que haya aprendido a autogobernarse. Así, el propósito de la evolución en el tiempo ha sido el de enseñar al hombre a gobernarse. El cristianismo le ha permitido a la humanidad dar un gran paso hacia adelante. Sin embargo, más gente dice que la humanidad dará un paso aún mayor hacia adelante y realizará el cristianismo esotérico en la venidera época galilea. También nos dice que al final de nuestra época aria actual, un elevado iniciado aparecerá trabajando con aquellos que quieran seguirle con el fin de formar el núcleo de la siguiente raza, porque él nos dice que después de esa época, las razas y naciones cesarán de existir en la época galilea y que la humanidad formará una gran fraternidad espiritual sobre la tierra. Y mis amigos, es el destino que nos espera a todos nosotros. Muchas gracias. Los invito a meditar unos instantes sobre, porque la inocencia es hija de la ignorancia y el propósito de la evolución es adquirir sabiduría. A partir de este momento la humanidad entra en el reino de la causa y el efecto.